A los 9 años de edad yo fui abusada por un hermano. Llegué al punto donde llegué a trabajar en bares, vendiendo pack de videos, pan, redes sociales, webcam, y así sucesivamente. Y una mañana, día domingo, como mi abuela era cristiana y muchos años frecuentaba una iglesia cristiana aquí en el municipio de Zarzal, decidí venir a la iglesia. Y yo sentía algo interno que me decía que de ahí nunca más iba a volver a salir. Salí a buscarte. Muchísimas bendiciones del Señor. Para mí es un gran gozo poder estar desde el patio, pero en Zarzal, Colombia. Dios me permitió tener un tiempo de reflexión, de vacaciones, de compartir de la palabra en este hermosísimo lugar. Y conocí a una mujer, señores, cuando yo llegué a este lugar, que capturó mi atención, mi amor. Es que ella es, para mí, ahora mismo es una mujer que uno debe aprender a conocer. Ella es María Neisy. Yo quiero que la conozcas conmigo. Desde el patio hoy, en Zarzal, vamos a conocer un poquito del testimonio de María Neisy, porque justamente es un testimonio de transformación viva. Pero la forma de ella es súper jocosa, así que si te empiezas a reír, también nos pasó a nosotros. María Neisy, Dios guarde y bendiga tu vida. Bienvenida a Desde el Patio. ¿Quién es María Neisy antes de Cristo? Vamos a comenzar por ahí para que usted pueda ponerse en contexto y entienda el poder que hay detrás de la transformación y de la renovación del entendimiento. Algo que usted no se debe perder en el tiempo en el que está, ni se debe jugar con eso. ¿Quién es María Neisy? Bueno, bendiciones del Señor. Yo crecí, al igual creo que muchos, con una familia, mamá y papá, hermanos, pero viví en una vida de conflictos, de peleas entre mamá y papá, y entonces desencadenada muchas situaciones en las cuales yo viví ver a mi mamá maltratada durante muchos años, y eso me fue creando ira, enojo, sed de venganza. Pero también tenía una abuela que era conocedora del Evangelio, la cual muchas veces me daba cortos versículos de la Biblia, pero yo no los entendía porque yo no conocía la palabra y no conocía del Señor. Entonces, en el transcurso de mi niñez, yo viví una infancia donde mi mamá siempre me dejaba sola al cuidado de hombres porque ella trabajaba, mi papá también trabajaba. Entonces, a los 9 años de edad yo fui abusada por un hermano, en los cuales yo siempre... ¿Hermano de sangre? Hermano de sangre. Ok. Hermano de sangre. Entonces yo fui abusada por él y yo sentía la necesidad de hablarlo con mis papás, pero ellos nunca me creían. Entonces lo hablaba con mi abuela. Ella me decía, Neisy, tú vas a poder superarlo, tú vas a poder salir de esto. Esto siempre me causó muchos conflictos internos, vacíos, en los cuales yo me refugié en el licor. ¿Desde qué edad? Desde los 13, 14 años más o menos, Okay. me refugié en el licor. Encontraba ahí la satisfacción para todo lo que yo llamaba soledad, todo lo que yo llamaba vacíos, y me gustaba deleitarme en el trago, en las rumbas, en las amistades, y poco a poco eso me fue llevando a vivir una vida desordenada, de inmoralidad sexual, privaciones, y eso yo lo veía normal porque pues se supone que es el diario vivir de una persona. Entonces llegué al punto donde llegué a trabajar en bares, prostitución, vendiendo pack de videos, OnlyFans, redes sociales, webcam, y así sucesivamente empezó mi vida. Fuera de contexto, es decir, fuera de mis papás, porque yo me alejé de la vida de familia para hacer mi vida porque creía que eso estaba bien. O sea, tú tenías una vida en el lugar donde vivías. Creo que ayer me hablabas de eso cuando íbamos al viñedo. Vivías tu doble vida fuera del lugar a donde tú venías. O sea, tú te ibas los jueves y regresabas los lunes. Exacto. ¿Cuándo fue el tope? O sea, ¿cuándo llegó? Porque lo interesante de todo esto no es lo que ella era, es cómo Dios la ha llevado a ser hoy la mujer
que es y la mujer que Dios mira desde la eternidad. Y yo creo que aquí es que está el grosor de esto, porque hay muchas mujeres que al igual que tú, están presas y dicen, de aquí yo no puedo salir, aquí nadie me saca, de aquí yo no hay manera de salir. Sin embargo, tú vienes de ese mundo con un claro mensaje de que Cristo realmente lo puede hacer. Entonces, quisiera preguntar, primero, ¿cómo fue el tope? ¿Cuándo llegó el punto de que tú dijiste ya? ¿Cuándo fue que tú viste que Dios te fue a buscar? Estaba yo en un bar y hubo una pelea. Mataron a alguien ahí. Y la causa de esa pelea fue por mí, porque yo tenía un cliente y ese cliente fue a buscarme y había citado al otro cliente para hacerle dar celos al mismo tiempo. Entonces, al encontrarse los dos, empezaron una discusión, una pelea. Y esa pelea terminó en que el uno agredió fuertemente al otro y la persona fue a la clínica porque fue con arma blanca. Y fue a la clínica y en el transcurso de eso la persona murió. En ese trayecto, ¿qué es lo primero que tú piensas cuando sales de ahí? ¿Cómo Cristo se te acerca? ¿Cómo tú percibes que Cristo empezó a acercarse? Sé que tu abuela tenía una gran incidencia en que fueras a la iglesia, pero ¿cómo fue que tú dijiste ya hasta aquí llegó esta vida, no puedo más? Yo empecé a ver esa situación que pasó en ese momento. Y empecé a ver la realidad como eso fue como mi polo a tierra, lo que me despertó, ¿Cómo te como mi polo a tierra. Ah, ok. Como a esa situación que te hace como, mira, estás mal. Y esto no tiene salida ni para atrás, tú ves que esto no sale ni para atrás ni para adelante, tú quieres retroceder pero no puedes, tú quieres avanzar pero no puedes. Entonces yo dejé de frecuentar el bar durante un tiempo y en esto llegó la pandemia. En la pandemia yo no tenía cómo trabajar porque los bares los cerraron, entonces yo me metía mucho a las redes sociales y en eso de las redes sociales conozco a mi esposo, que es actualmente mi esposo por la red social Facebook. Entonces yo conozco a mi esposo y él empezó a hablarme desde la primera vez como si yo fuera su mujer, como si yo fuera su esposa, trato diferente que nunca había sentido con ningún hombre, porque lo mío era prestar mis servicios sexuales para satisfacer la necesidad de los hombres. Entonces este hombre empezó a hablarme de manera diferente y empecé en un estado de que nada podía llenarme ni saciarme, ni dinero, ni fama, ni hombres, ni redes sociales, ni paseos, nada, absolutamente nada. Y a pesar de que este hombre me complacía en todo lo que yo le pedía, absolutamente nada. Y una mañana, día domingo, como mi abuela era cristiana y muchos años frecuentaba una iglesia cristiana aquí en el municipio de Zarzal, decidí, por obra del Espíritu, porque sé que es una obra de Dios, venir a la iglesia. Ese día vine a la iglesia y yo sentía algo interno que me decía que de ahí nunca más iba a volver a salir. Y hasta el día de hoy, efectivamente, voy a cumplir 2 años, nunca más. ¿Qué te hace compartir este testimonio? Esto fue señor improvisado. Yo no vine a Colombia a entrevistarla. Yo ni siquiera pensaba que me iba a encontrar con ella en la casa donde he estado en las vacaciones. Pero al oírla hablar tan jocosamente, pero tan puntualmente de la palabra, me hizo pensar, esta mujer puede edificar a muchas mujeres. Posiblemente tú no estás en este momento como trabajadora sexual, pero sí estás presa de la ansiedad, de la angustia, de la incertidumbre, de la inseguridad, de los vacíos existenciales, de la necesidad de cosas, vanidad, vanidad, vanidad. Y quizás esto te pueda ir ayudando a ti a mirar que llega un momento en la vida de uno donde uno va a tener que sentarse, reflexionar y decir, ok, ¿para dónde sigo? Y son las decisiones cruciales en donde Dios permite que nos veamos para encontrar el camino que siempre Dios ya había trazado para nosotros. Entonces, ¿qué te hace compartir este testimonio? Señora, ayer en la mesa donde estábamos hablando de esto se armó, como diríamos en República, un bochinche, un lío, porque estábamos cuadrando. Llama a un camarógrafo, mira a ver si conseguimos a quién, cuánto nos van a cobrar y todo eso. Y ella, ay no, pero no puede ser, vamos a hacer un live y esto que aquello. Yo le decía, no, es que la vida tuya, el proceso de crecimiento, lo que Dios ha estado haciendo en tu vida, llama mi atención y yo sé que muchas mujeres van a ser edificadas. ¿Qué te hizo decir que sí a la entrevista sabiendo
que tú ibas a tocar el tema y a partir de ahora posiblemente las personas que vean puedan pensar de ti, ella era una trabajadora social. ¿Qué te hizo decir que sí a esta entrevista, Ney? Porque la gloria tiene que ser para Dios. Porque yo sé que con ese testimonio no me estoy gloriando a mí mismo, sino que estoy gloriando el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor en su inmensa sabiduría, en su inmensa misericordia, en lo que Él me ha permitido ser por su gracia, yo he podido entender que esta obra que Dios hizo desde la eternidad, sin que yo alcance a entender, como dice las Escrituras, lo que Él hizo por mí, es una obra que es maravillosa de ver. Y yo aquí quiero citar un versículo bíblico que es de los cuales yo miro mucho y analizo mucho y medito mucho, que es cuando dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, no para los hombres, sino para el Señor, porque a Cristo servís. Entonces yo miraba desde el fondo, dice que Él es el que recompensa, pero yo decía, Señor, ¿qué más recompensa que me hayas sacado de muerte a vida? ¿Qué más recompensa, Señor, que hayas pagado un precio cuando yo sé que lo único que yo merecía era el infierno? Transgredí tu ley, inmoralidad sexual, deseos, pasiones, Señor. O sea, ahora cuando yo vengo a ver la magnitud, porque yo he entendido por la palabra que pecado no es tanto lo que hacemos, somos pecado por naturaleza. Entonces yo verme en la condición que estaba, sin Dios, ajena a la vida de Dios, en enemistad con Dios, y ver la condición en la que yo me encontraba delante de Dios, y ver que la justicia de Cristo fue puesta sobre mí para que yo pudiera ser aceptada en el Hijo, para que yo pudiera ser introducida en el Hijo. O sea, ¿cómo no venir aquí a aceptar la entrevista y glorificar el nombre de Cristo? Mientras hablas de eso, me recuerdo un testimonio que ella compartió. Ella va al gimnasio y tuviste una experiencia ahí. ¿Le puedes hablar a ellos cómo fue esa experiencia? Porque cuando estábamos aquí anoche, después que te fuiste, analizábamos eso. O sea, con qué altura Dios te permitió experimentar un momento vergonzoso para la carne, pero lo que Dios produjo que saliera de ti. Creo que para muchas personas ahí que están lidiando con el estigma de su pasado, que si fuiste lesbiana, que si fuiste prostituta, que si fuiste vendedroga, que si fuiste esto, que si fuiste aquello, y todavía el manto de la vergüenza te cubre. Dios le dio una estrategia a ella muy interesante para ella lidiar en un momento vergonzoso. Escucha qué vivió ella en el gimnasio. Sí. Voy a decir algo anticito de esto, y es que Dios me ha dejado claro la identidad que tengo en Cristo. Sí, pero no me hable de eso todavía, porque yo tengo una pregunta específica de cómo eso rompió la barrera de la Nancy que se veía desde lo que hacía en el pasado y la hija de Dios entendiendo quién es en Cristo. Primero dame el testimonio de cómo fue que... Y ahí caes en la identidad, porque eso fue creo que lo que le respondiste. Sí, estábamos en el gimnasio, entonces una chica dijo, tener relaciones fuera del matrimonio, que la palabra lo llama fornicación, no es malo, porque de hecho si fuera malo, Dios no hubiera permitido o no hubiera hecho que esto existiera, pues ella no es conocedora del Evangelio. Entonces yo le dije, sí, claro, es que Dios permite y dejó las relaciones sexuales, pero dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio. Son dos cosas muy diferentes, porque no es lo mismo tú tener muchos hombres para acostarte que tener un esposo para disfrutar la relación sexual dentro del matrimonio. Entonces, muchas personas que habían allí se irritaron y como ya conocen mi vida antigua, antes de, empezaron, pero mírala quien habla, tú no eres como la indicada para hablar del tema, es que nosotros sabemos que tú eras prepago, que acá en Colombia se restaura de servicios sexuales, es que nosotros sabemos que tú eras prepago, entonces ahorita te vienes a dar de santa porque ya sabes y porque vas a una iglesia, entonces quieres acá venir a opacar a las personas. Yo le dije, no pretendo, porque yo sé que fui prostituta, pero eso no, delante de todo el gimnasio, eso no me hace menos que ninguna mujer, ni más que ninguna mujer. Al contrario, aquí estoy por la gracia que Dios me ha dado. Y eso es testimonio para Cristo, para las personas. Esto es la obra de Cristo en mí, entonces no me avergüenzo
de decir lo que era antes de venir. Y creo que nunca lo he hecho, porque cada que comparto con personas, siempre me muestro tal y como soy y siempre mostrando mi condición de la cual Dios me sacó. Creo que en ese momento respondiste, pero ahora sé que tengo identidad de hija de Dios. Creo que le respondiste así. Sí. Hablemos de eso, pero vamos a hacerlo en el contexto siguiente. La maestra que odiabas. Sí. Ella llega a la iglesia. ¿Qué tiempo tienes en la iglesia? Voy a cumplir 2 años. Ella va a tener que cumplir 2 años en la iglesia. Pero quiero que ella hable un poco de... Ella empieza su servicio, va a la iglesia, empieza, Sí. asiste y todo eso, pero se encuentra de repente con una maestra que... Háblanos de esa maestra que odiabas y cómo la verdad de Dios comenzó a golpear todo tu sistema. Sí. Yo... Pero háblalo tal iba, cual me lo dijiste. claro, iba a la iglesia, tal cual, iba a la iglesia, me sentaba en la silla, iba a todos los servicios, me hacía adelante, oración de las 3, oración de las 4, a la hora que me llamaran, yo estaba disponible para Guerreando todos los servicios, guerreabas a todas horas. haciendo guerra espiritual de madrugada, me levantaba, parecía, mejor dicho, era una cosa. Entonces la maestra da clase los martes, que la maestra se llama Angélica María Lazo, da clase los martes, y entonces estábamos viendo un tema de las causas de oración, y entonces ella empieza a hacer las causas de oración conforme a lo que Pablo oraba por las iglesias. Y yo me paré y le dije, ¿qué te pasa? ¿Cómo así? Yo no tengo por qué orar lo que está escrito. ¿Acaso Dios no sabe lo que dicen las escrituras? ¿Qué te pasa? Tú estás loca. Yo le Tú dije, te paraste delante de todo el mundo y le sí, dijiste, claro, yo le dije, tú eres un hereje. Eso es una herejía. Tú no tienes por qué venir a enseñar que tenemos que orar la que dicen las escrituras. Entonces ella me dijo, entonces ¿tú qué oras? Y yo le dije, mis necesidades. Por ejemplo, yo tengo necesidad de un televisor de 65 pulgadas, se lo dije. Yo tengo necesidad de tener una moto porque no tenía como transporte. Yo tengo necesidad, y le nombré todas mis necesidades, que yo le llamo necesidades, todas mis necesidades que no eran Cristo, ni siquiera las escrituras. Entonces, dada la casualidad, me enojé, pero de una manera horrible. Entonces, llega un momento donde ella me dice, empieza a hablar de Adán y de la condición del hombre, y dice, toda la raza humana en Adán pecó. Y me paro yo de la silla porque ya estaba caliente por lo que me había dicho. Y le dije, a mí me respeta, señora. Qué pena con usted, pero yo a ese señor no lo conozco. No sé ni siquiera quién es Adán. Y cuando yo nací, cuando ese señor nació, yo ni siquiera había nacido. O sea, a mí no me metan su problema, a mí me respeta. Y se para ella y me dice, pues si tú no estás en Adán, tampoco puedes estar en Cristo. Y me senté, inmediatamente se terminó la clase, no volví. Dije, yo no vuelvo y no vuelvo. usted me respeta. Usted Yo me no sé quién es respeta. ese señor. ¿Y qué tiempo tenías en la iglesia? Ya va como unos 8 meses. Continúa. Entonces dije, no vuelvo porque a mí no me tienen por qué meter en problemas, que yo estaba en Adán, o sea, yo no siquiera sé quién es ese señor. ¿Cómo es posible que me vengan a decir que yo soy? O sea, porque yo ya me creía, pues, por ir a la iglesia, por estar sentada en la silla, por saberme las alabanzas, yo ya me creía intocable, o sea, nadie se puede meter conmigo. Yo soy la niña de los ojos de Dios, yo soy todo, o sea, nadie me puede tocar. Y yo, pastor, hágame el favor y saca a la profesora que es una hereje. ¿Cómo es ¿Tú fuiste a posible? envenenar al pastor? Sí. ¿Cómo es posible que venga y diga que nosotros debemos orar conforme a las escrituras? Si yo tengo necesidad de televisor, yo tengo necesidad de casa, yo tengo necesidad de moto, yo tengo necesidades y necesidades y necesidades. O sea, ella tiene que decirle a la gente lo que tiene que orar, no que venga aquí a orar las escrituras. Entonces ella me decía, lo que tú llamas necesidad, Dios no lo llama necesidad. Ay, no, más me ofusqué. Porque sentía que eso era una espada que me estaba, mejor dicho, matando. Y usted, si no conoce a Angélica Lazo, no se imagina su cara, porque la cara de ella vale millones cuando ella va a confrontar. No te dijo, pero ¿cómo así? Sí. Y fue algo chocante porque desde ahí empezó mi choque con ella. Cada que la veía, el choque, el roce, pastor, esa mujer, y llaman a la profesora y le dicen, usted debe mirar cómo está dando las clases, no la doctrina, porque es sana, pero mire, las personas están irritando, ella se está enojando, y se para la profe y dice, yo esta verdad
no la voy a cambiar, ni la voy a negociar con nadie, porque esta verdad es lo que a mí me sostiene. Pare de contar, salió la profe y eso se quedó así. Yo me fui para mi casa y mi abuela siempre me decía este versículo de Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Yo toda la vida he meditado en ese versículo, o sea, no con el discernimiento ni el entendimiento, porque yo no conocía las escrituras, pero yo siempre tenía ese versículo en mi mente, y siempre la verdad te hace libre, la verdad te hace libre, la verdad. Entonces empecé a escudriñar las escrituras, y el Espíritu Santo empezó a hacer su trabajo en mí, y empecé a sentir la necesidad. Entonces luego fui donde el pastor y le dije, pastor, ¿le puede decir a esta señora que venga a enseñar la palabra? Y entonces ella dijo, no, qué pena, pastor. Yo allá no voy a ir a enseñar la palabra todavía hasta que usted no hable con ellos, no lleguemos a un acuerdo, porque ellos no soportan la verdad del evangelio. Y entonces yo Dentro de la iglesia, sí. Sí, exacto. Y yo le dije, pastor, esa mujer es una orgullosa. Y yo voy a orar. Antes para era que- ella, sí, ahora es orgullosa. Sí, y yo voy a orar para que Dios la castigue. Porque el conocimiento que Dios le dio a ella no es para ella, es para impartición de la iglesia. Y ella se está guardando toda la información y no la quiere dar. Y después la llamé a su celular y le hice tremendo show. Vea, señora, ¿cuándo usted va a empezar las clases? Entonces ella sorprendida, porque yo ya la había tratado mal, ya le había dicho hereje, ya le había dicho porque la palabra me había... ¿Qué hacía la palabra de la enseñanza y la formación que daba en ti? ¿Qué te producía? O sea, yo llegaba a mi casa y eso no podía dormir. Literal no podía dormir. Y eso era como un martillo, un martillo, un martillo en la mente, en la mente. Y entonces yo cogía las escrituras y me sentaba y miraba el libro de los Efesios. Y yo decía, pero Señor, yo tengo necesidades. Yo necesito dinero, yo necesito una moto, yo necesito un televisor. Y una mañana orando, el mismo Espíritu me dijo, no ores por eso, que eso es basura. Yo ya te bendije con toda bendición en lugares celestiales. Y ahí empecé a entender y a sacar eso de mi vida. Fue ahí. Porque mi vida de oración, sí, yo me levantaba a las 3 de la mañana. Y era, mejor dicho, orando no me cogía nadie. Pero pregúntenme qué oraba. ¿Qué orabas? Casa, Señor. Necesito carro. ¿Arrebatabas? Sí, necesito carro. Pero primero presentaba mi casa, mi carro, como es decir ahora, el evangelio de la prosperidad. Mi casa, Señor. Yo arrebato mi casa. Yo arrebato mi carro. Tú ibas por ahí Yo arrebato mi televisor. tomándolo todo. Sí, mi televisor. Pero y yo, Señor, pero pequeño no. Yo le daba las instrucciones al Señor. ¿Cómo? Sí, claro. Yo necesito un carro, pero no un carro nuevo. Yo necesito una camioneta. Ayer escuché algo rarísimo que tú me dijiste, que tú hiciste o que tú dijiste, no sé si fue en las conversaciones. Es que tan cierto es que tú escribiste una carta para Dios del hombre que tú querías. Sí. ¿Y qué te produjo eso? ¿Te dio Dios el hombre que tú querías? No, todo lo contrario. ¿Y de dónde tú sacaste la idea de que tú podías escribirle una carta a Dios pidiéndole los detalles del hombre que tú querías? O sea, ¿y cómo tú hoy sustentas eso a la luz de la Biblia? ¿Es bíblico eso? No, no es bíblico. ¿Y qué Porque te- Dios qué es te pasó? soberano. Dios es soberano. Y Dios no hace lo que el hombre quiere, sino lo que Él está dentro de su voluntad. Entonces yo empecé a escuchar una pastora en las redes sociales y ella decía, ustedes pueden pedir lo que deseen. Ustedes pueden hacerle una carta a Dios sobre el hombre que quieran, como lo quieren, descríbanselo. Dios concede las peticiones del corazón del hombre. Dios concede las peticiones de ustedes. No tengan miedo de pedirle a Dios, pídale en abundancia. Como ella decía, yo pedía carro, yo pedía casa, yo pedía moto, yo pedía. Y un día llegué y le escribí una carta a Dios y le dije, Señor, yo ya empecé a entrar acá a la iglesia, pero yo me quiero casar. Porque como yo vengo de una vida promiscua, yo quiero tener un esposo con el cual yo sea solamente de ese hombre. Pero yo lo quiero de 1,75 de estatura, ojos verdes, blanco porque son mi debilidad, mono, Señor. Y ¿Qué que mono? sea, mono es de piel muy blanca, de ojos arcos, y que sea súper acuerpado porque tú ves que yo soy grande y por eso te lo pido mínimo 1,75 de estatura. Cuando yo conocí a mi esposo, medía 1,65. Ahí comienza Dios Ay, a exacto. enseñarte soberanía. Exacto, 1,65. No tenía los ojos del color que le pedí.
No era musculoso, era totalmente delgado. No era lo que yo le había pedido. Entonces, Ideal. exacto. ¿A qué te llevó? Analicemos un poquito eso, porque tú implantaste eso como una creencia, pero eso no es bíblico. No. O sea, no es bíblico que usted le ponga una carta a Dios con todos los detalles del hombre que usted quiere. Realmente no lo es. Ahora uno lo analiza, uno lo puede querer hacer, entre todas las locuras que muchas veces uno hace, pero a la hora de tú confrontarlo con las escrituras, ciertamente no es bíblico. No encuentras un pasaje bíblico donde la Biblia te dice a ti, pide por el esposo tal, tal, tal. Claro, hay detalles que tú quieres, pero deberían apuntar más a la naturaleza del ser que a lo externo del hombre. Entonces, después que tú te des en ese lío, que encuentras a un buen hombre, porque tengo entendido que es un buen hombre, ayer oí un testimonio de él muy bonito, ¿cómo te cae el 20 entre la petición que tú querías? ¿A dónde te llevó eso internamente de este era el ideal, pero esto fue la voluntad de Dios? ¿Cómo lidiaste con la voluntad de Dios en el cuerpo del marido que Dios te envió o del esposo que Dios te envió? ¿Te chocó? ¿Te hizo daño? No, llegamos a un punto donde siempre que teníamos un roce, como cualquier esposo que se están conociendo, están llevando una vida, siempre teníamos un roce, un problema, y yo automáticamente le decía, tú tienes la culpa, Señor, porque yo a ti no te pedí ese hombre. Yo te lo pedí, tú me hubieras dejado donde yo estaba, porque si era por trabajo, pues yo trabajaba, en mi ignorancia, yo trabajaba. Entonces, ¿por qué me mandaste a ese que yo no quería ese? Es que yo ya te dije las especificaciones y te di las indicaciones, porque como yo no conocía a Dios, yo lo reduje a un ídolo y lo hice conforme a mis pensamientos y conforme a mi corazón. ¿Dónde dice eso en las escrituras? Tú estás citando algo que dicen las escrituras. Como no tuvieron en cuenta a Dios como es de Romanos 1:26. Exactamente. Anote eso porque la entrevista a partir de ahora va a ser fluida de parte de ella, pero a través de lo que la palabra ha hecho en ella. ¿Se acuerdan de la maestra esa que ella tenía coraje con ella, que la odiaba? Entonces la toma y comienza a formar su entendimiento ¿en quién? En el Señor. En Cristo. ¿Qué pasó con eso? Entonces yo empiezo a ver que yo tenía a Dios por un ídolo. O sea, yo como no tomaba las escrituras y pasaba tiempo en la palabra, sino que leía Colosenses, luego saltaba Efesios, luego me iba para Romanos, luego me iba para los Salmos, luego el Antiguo Pacto, y me la pasaba así. Entonces no tenía un conocimiento de las escrituras, pero con la maestra empezó mi proceso de formación. Y a través de las escrituras empecé a ver, viendo los decretos de Dios, que Dios en la eternidad hizo un decreto que nadie puede modificar. Absolutamente. De tu cartita nada. de oración. Ni mi cartica. Entonces yo empezaba a pelear con el Señor y yo es que yo quiero este, es que yo quiero este. Y entonces me costaba estar con mi esposo. Porque yo le decía, Señor, es que yo no quiero ese. Yo lloraba, yo llevaba esa oración, yo iba a la presencia. Señor, por favor, ayúdame. Te lo suplico, Señor, ese no, por favor. Si tú me quieres de verdad, dame el que yo quiero, el que yo necesito, el que yo quiero. Y lloré. Y vine ante el pastor de la iglesia y le dijo, pastor, ¿cierto que usted me entiende? Entonces llamaron a la profesora. Angélica María Lazo, que de casualidad vive aquí cerca de la iglesia, llega la profesora y le dice, profe, ¿usted entiende a Neison? Dice la profesora, no, yo no la entiendo, porque yo no puedo entender la carne. Con eso me bombardeó. ¿Y qué creen que pasó? Volví, me enojé. Casi la mato con la mirada. Le dijo, usted nunca entiende, nunca entiende. Nunca, porque a usted le fastidia. Pero Señores, yo tengo 5 días aquí, pero ustedes no tienen idea de cómo yo me he reído con estos cuentos de esta alumna y aquella maestra que anda por allá, cómo son los choques de titanes entre la verdad de Dios y el pensamiento de ella. ¿Cómo terminó la historia? Entonces yo le digo, no, entonces el pastor me dice, ¿por qué no la entiende? Entonces ella le dijo, porque yo no puedo entender la carne, porque Cristo no pudo entender a Adán, por eso lo tuvo que sacar del huerto, por eso lo sacó de la presencia, por eso lo destituyó, porque no lo pudo entender, porque Dios no se entiende con el pecado. Y ella lo que quiere no es que el esposo llegue como ella quiere, ella lo que quiere es satisfacer el deseo de su carne, porque no es conforme con lo que Dios le dio, porque si la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable, ella no quiere esa voluntad. ¡Boom! ¿Qué hiciste después? Caíste grave.
me puse a chillar. Y Hasta el otro pleito. sí, no, me puse a llorar y me fui de la iglesia, o sea, me fui ahí en el momento y me fui para mi casa. Y llorando, postrada, le dije, Señor, yo quiero que tú me entiendas. Y me dijo el Señor al tercer día, esto es cuestión de naturaleza. Esto no es cuestión de deseos, sino de naturaleza. ¿En qué naturaleza estás? Explícame eso. Vamos, si yo lo dijera, es la pastora que está hablando. Háblale a todos los que van a escucharte. ¿Qué tú entiendes por es un asunto de naturaleza? Toda la raza humana en Adán, toda la raza humana está en Adán, ¿cierto? Adán pecó y toda la raza humana desciende de ese pecado, porque toda la raza humana desciende de Adán. Dice que Eva es la madre de todos los vivientes. La palabra dice que por un hombre entró el pecado y por un hombre salió el pecado. Yo con la palabra empecé a entender que nosotros somos pecado por naturaleza. No es que pecamos, es que somos pecados. Somos. Exacto. No es lo que yo hago, sino porque lo que yo hago es la manifestación de mi pecado. De lo ¿Cómo que eres. manifiesto lo que soy? Exacto. Pero yo soy por naturaleza. Entonces yo me creé intachable, porque yo ya soy en la iglesia, porque yo ya me casé, y entonces ahora yo ya no tengo pecado. Y oras, decretas. Exacto. Oye las alabanzas, eres un adorador en espíritu y en verdad, todo eso. Entonces ya me creía perfecta. Entonces yo dije, no, aquí soy la mujer, o sea, nada. Entonces llego a la casa y el Señor me dice, esto es cuestión de naturaleza. Tú estabas en Adán, pero ahora estás en Cristo. Y queréis hacer los deseos del diablo, de la carne. Como dice el libro de Juan 8:44. Ustedes son de vuestro padre el diablo porque los deseos de él quieren hacer. Entonces yo quería hacer, eran mis deseos. Y ¿sabe qué me dijo el Señor? Nunca lo voy a olvidar. El problema no es tu esposo. El problema eres tú. Porque así yo te cambiara 1000 maridos, como a la samaritana, te diera muchos hombres. Siempre vas a encontrar un pero. Y siempre vas a ir a decirme que no quieres eso. El problema no es él, el problema eres tú. ¿Y qué hiciste con esa verdad? Inmediatamente vine donde la maestra de la maestra. Maestro, usted tenía razón. Dios no me pudo entender tampoco. Ah, qué Tampoco. interesante. No, Dios no me pudo entender tampoco. Tampoco me pudo entender porque esto es cuestión de naturaleza. Y ella pues asombrada. Y yo le dije, es cuestión de naturaleza. O sea, yo quiero vivir en mi antigua manera de vivir, conforme a los deseos de mi mente, conforme a la vanidad de mi mente, conforme a los deseos del mundo, porque no estoy entendiendo que esa es la voluntad de Dios. Y como dice usted, es buena, es perfecta y agradable, independientemente si a mí me gusta o no me gusta. Me estás hablando de naturaleza. ¿Cuál fue el impacto que tuvo para ti el conocer esa verdad bíblica? Que no es que tú tienes que producir, es que tu naturaleza lo produce. En tu obra de transformación, ¿ha sido difícil para ti encarar la vida antigua y la vida en Cristo? ¿Ha sido en lo humano te ha dado dificultad? Sí, en algunas cosas. En algunas cosas me ha dado, por ejemplo, yo en ocasiones todavía tengo deseos de tomar, digamos, no de emborracharme, pero sí a veces me dan deseo de tomarme una copa de vino y seguir de pronto tomándome otra. Pero como sé que todavía no tengo el dominio propio sobre esa situación, sé que no lo debo hacer. Sé que no debo darle ocasión, porque yo siempre no es que el diablo tuvo la culpa, pero luego empecé a entender que nosotros no podemos olvidar las maquinaciones de Satanás, pero que el mayor enemigo de nosotros vive dentro de nosotros. Adán. Es la naturaleza. Ahí es. Ese es el mayor enemigo. Entonces yo puedo, sí, Señor, estar orando, estar en oración, estar llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia, pero es que hay dos naturalezas que están vivas dentro de él, operando dentro de él. Y yo empecé a entender por la palabra que la naturaleza que yo más alimente es la naturaleza que yo más voy a manifestar. Explícame eso. Explícale eso. Ustedes no olviden de dónde viene. ¿Por qué? Porque muchas en este momento van a estar escuchándola a ella y van a ser confrontadas con lo que viven ahora. Porque uno de los problemas que tenemos ahora mismo es un evangelio tan emocional, tan condicionado a mis necesidades,
tan idealista al Dios que viene a cumplir mis peticiones y no el Dios que opera desde la realidad de Cristo para que la gloria de Cristo sea vista en la tierra, explica cómo entonces te tienes que enfrentar justamente a eso. Este es mi deseo, esta es mi naturaleza caída y esta es la verdad de Dios implantada. Hay muchas personas allí que han fundamentado su vida espiritual en las canciones, en las predicaciones, en los mensajes que te recomiendan hacer esto, lista de oración, a decretar, arrebatar, pero nada de eso tú lo encuentras en las escrituras. Sin embargo, se vuelven para muchas personas mandamientos diarios de vida. ¿Qué tú le recomendarías a esas personas? A mí me ayudó muchísimo. O sea, el Espíritu Santo en mí ha hecho una obra impresionante. Realmente sí. A pesar de que yo llevo muy poquito tiempo en las Escrituras, Dios me ha dado mucho entendimiento y mucho conocimiento de las Escrituras, porque Él mismo ha hecho de que yo todo el tiempo esté consumiendo. Entonces, yo dejaba de pasar tiempo en la palabra y empezaba a sentir ganas de irme, de tener amistades que no convienen, de volver atrás, de volver otra vez. Entonces la palabra, el Señor me recordaba, no volvas al yugo de esclavitud del cual yo ya te hice libre. Yo ya te hice libre. Entonces son dos naturalezas que obviamente están operando y obviamente Dios me lo hizo entender que la ley del pecado que mora en mí, como dijo Pablo, ¿cierto? Hay una ley del pecado que mora en mí, pero mayor es la gracia de Dios. O sea, yo no puedo poner por encima el pecado más que la gracia. Y algo que a mí me sirvió mucho fue entender que Dios solamente se complace en el Hijo, que la obediencia mía no es perfecta. Eso me llevó a entenderlo. Y más ayer que fuimos, mira Dios cómo enseña. Ayer yo a Angélica la tengo pues como una mujer espiritual muy madura, pero yo siento que ella tiene mucho dominio propio sobre las situaciones. Cuando tú le quitaste la torta... ¡Ay! Esto no estaba en el guión, señores. Sí, esto no estaba. Angélica Lazo, sorry, esto salió así orgánico. Porque esta enseñanza me la dio el Señor a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, literal. Yo la veo con mucho dominio propio. Entonces estábamos comiendo, yo compré una torta y ella probó. Luego fueron y le compraron una a ella y ella no consume dulce, o sea, no es de llevar una vida dulce porque no, o sea, no lo hace por salud. Entonces la pastora le va a quitar la torta y le dijo, tú no vas a comer. Y ella dijo, sí. La persiguió con un deseo en sus ojos, aunque ella no lo notó, yo sí lo vi, un deseo profundo por comer la torta. Y que aunque muchos digan, ay, una bobada, pero era una torta. Pero mira, ¿sabes qué me hizo ver el Señor? Que obediencia perfecta no hay. Que yo la puedo ver a ella en la madurez espiritual, en el conocimiento espiritual de las Escrituras, y que ella puede tener un dominio propio sobre ciertas situaciones, pero todavía la carne... Esa es la obra de santificación, ¿sí? La obra. Entonces, en esa pequeñita cosa, Dios me dejó ver que la única obediencia perfecta es la de Cristo. Por eso el Padre se deleita. Claro, entonces porque yo siempre ponía a las personas por encima de mí. Cuando yo me caía, yo decía, pero es que Julanito de tal como puede, y yo como no, porque él va más adelante y yo porque voy atrás, pero porque él es capaz de decirle no a esto y yo no. Y entonces empezaba la frustración y empezaba a llorar, no, yo nunca voy a poder cambiar, yo no voy a poder hacer, yo no voy a poder satisfacer a Dios, yo no voy... Y entonces entendí que Dios dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Yo digo a la iglesia, dijo, este es mi hijo amado. Y esa complacencia no se la puedo dar yo, porque yo no pude satisfacer, la justicia de Cristo. Fue el Hijo quien pudo satisfacer la justicia del Padre. Y aunque yo con mi vida claramente honro y deshonro a Dios, porque dependiendo de mi conducta, el nombre de Cristo es blasfemado delante de las personas, como lo hablaba yo ayer con la pastora. O sea, mi conducta, y además la palabra dice, por sus frutos son conocidos. Entonces yo debo conducirme, como dice las Escrituras, con temor y temblor. Pero voy a citar un pasaje de Colosenses que me encanta. Aquí lo tengo y te iba a preguntar. Colosenses, estoy segura que es Colosenses 1:9. Ajá. Por esto también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y discernimiento espiritual, para andar como es digno del Señor,
con el fin de agradarle en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. ¿Qué significa esa escritura para ti, Neisy? Porque Dios me ha hecho entender que si yo no tomo las escrituras y paso tiempo en ellas conociendo realmente a mi Señor, conociendo sus atributos, conociendo lo que Dime 4 atributos de tu Señor que te impactaron mientras estabas estudiando eso. mientras estabas estudiando la soledad de Dios, la soberanía de Dios, la santidad de Dios, que me mató. ¿Por qué? Porque, porque Dios es santo en todo su ser. Y el hombre, por naturaleza, siempre va en contravía de esa santidad. El hombre nunca, el hombre todo el tiempo, sea por pequeñitas cosas, ofende esa santidad. Ofende esa santidad. Porque es que Dios es, cuando a mí me hablan de santidad, yo decía, pues sí, Dios es santo, pero no alcanzaba a entender la magnitud de esa santidad. Cuando yo veo ese atributo de Dios, y ver que Dios puso un lindero que usted no puede traspasar. Yo no puedo sentarme aquí y decir, es que Dios es como yo. Mi amigo, Sí, exacto. aquí estamos juntos. Exacto, entonces ahí es donde Dios me bajó el moño. Y Dios me ¿Qué hizo significa entender. Dios me bajó el moño? Dios me bajó de la nube donde estaba. Ah, bien. Y me hizo entender que yo era polvo, que Él era mi Señor. Que yo era una simple mortal, porque entre medio de esa santidad el Señor decía, ustedes los moradores de la tierra son como nata, son como un cubo de hielo, la vida de ustedes es como la flor de la neblina, que hoy está y mañana deja de ser. Entonces todas esas cosas, cuando el Señor empezó, porque yo era muy altiva, he sido muy de encuellar la gente, de ahorcarla, he sido peleonera, entonces cuando el Señor empieza Qué hermoso. con esa santidad. He sido, dijiste 3 veces, he sido. La obra de gracia de Cristo en ti se puede ver tan hermosa. Continúa, corazón. Entonces yo he sido tan conflictiva y ver cuando Dios dice el alto y el sublime, el que habita en la eternidad. Ay, pero con el quebrantado de espíritu, con el humilde, porque cuando esa palabra entró a mí y ver que Dios dice que él al altivo y al soberbio lo aborrece, lo mira de lejos, pero al que es humilde, al que es manso, le extiende su mano. No, eso fue para mí. Es que la humildad es una naturaleza, Sí. es Cristo. Claro, porque él dice, aprende de mí que soy manso y humilde. Y yo eso empezó a menguar, esa vida de conflictos, porque como yo me crié en un mundo, ya todos saben de dónde vengo, en un mundo de conflictos, de peleas, de guerra, de estar peleando, entonces de ver el maltrato de mi mamá y todas esas cosas, yo era muy conflictiva. Entonces todas estas cosas Dios me empezó a moldear el carácter a través de su santidad. Con ese atributo Dios empezó a tratar mi carácter. Mi carácter fue cambiando, mi forma de referirme a las personas. Empecé a ver al pastor como el pastor de la iglesia, que merece respeto, y no como mi amigo, o como cualquier persona en la calle que yo le puedo decir, porque el pastor me habla, yo un momentico, señor, qué pena, a mí me respeta, que es que a mí no Miren, me estoy hablando. vamos a salir del guión otra vez. Tú viviste una experiencia con una religión, que no voy a mencionar el nombre. Señores, cuando yo llegué aquí, lo que me hizo conectarme con esta mujer fue la historia de que ella agarró a alguien por el cuello y le dijo, ¿cómo así que Pablo no? Cuéntanos esa historia. ¿De quién estamos hablando? Hay una religión que tienen una práctica, y creo que los que conocen las religiones van a saber muy rápidamente de qué estamos hablando, que dicen que ellos solo tienen 12 apóstoles y que los apóstoles de la iglesia que están fundadas aquí no son. Entonces estábamos fuera de la iglesia con un compañero de la iglesia, un hermano de la fe, y había un señor que estaba pintando la iglesia, y llega ese chico y se me acerca y me empieza a compartir su evangelio, que no es evangelio verdadero, sino una doctrina de hombres, un dogma de hombres. Entonces viene a impartirme pues su conocimiento y que no habían apóstoles. Entonces yo le dije, qué pena, usted me está diciendo que el apóstol Pablo no es el apóstol de Jesucristo. No, que era falso, que era solamente los 12 apóstoles de su iglesia. Y les digo que yo llevaba 5 meses en la iglesia. Y mi naturaleza adámica inmediatamente se manifestó. Y cogí a ese hombre por el cuello y le dije, dígame ya que usted
está diciendo que el apóstol Pablo no escribió el 80% de las escrituras. Y él era, pero Del Nuevo suélteme, Pacto. sí, suélteme. Y yo le decía, no te suelto. Me haces Por un eso. favor y me explicas. Entonces el Señor sacó su Biblia y le mandé la mano y le dije, esa Biblia no, explíqueme con la Reina Valera revisada 1960. Y el muchacho era, suélteme, yo no te suelto, con el apóstol Pablo no te vas a meter, al apóstol Pablo me lo respetas. La justiciera. Pero ver hoy, Y entonces- eso fue a los 5 meses. En la historia termina que llamaste al pastor. Sí, y yo era- entonces llamaron al pastor y él, suéltelo, es que eso no se arregla así, el evangelio no se predica así. No, pastor, yo por esta verdad me hago matar porque ustedes no defienden la verdad del evangelio. Yo sí me hago matar y este de aquí no se va. Y el Señor, y él tenía una corbata y lo agarré esa corbata y de aquí no te vas. Y él, yo me tengo que ir. No, no te vas. A mí me decís, te retratas de todo lo que dijiste del apóstol Pablo. Y ese chico no, hasta que lograron quitármelo. Y el pastor me dice, por favor, así no se defiende. y el atributo de Dios, de su santidad, fue el que te ayudó a lidiar con tu altivez Y la agresividad. y con la agresividad. Eso es un dato sumamente importante porque yo no menosprecio a los psicólogos, pero sé que muchas veces nosotros no vemos en el carácter de Dios por el desconocimiento de las escrituras y la ignorancia de lo que su potencia, su sustancia puede hacer en nosotros. No vamos a las escrituras a resolver problemas como eso, porque creemos que eso solamente es emocional. Exacto. Sé que estás en una obra de transformación. ¿Cómo ha sido para ti? ¿O cuál es la obra para ti que ha determinado lo que eres hoy? En todo lo que has hecho, adoración, alabanza, Al ministerio, guerra espiritual, intercesión, quién sabe cuántas cosas. De todo lo que has hecho, ¿qué produjo en ti la verdadera realidad de entender, ir entendiendo a Cristo, la transformación en la que has estado, la confrontación constante en la que vives? ¿A qué tú le atribuyes eso? ¿Me puedes decir? Ay, Oh, o sea, que no lo canto. no son las alabanzas. No es sentarme en la iglesia, no es no perderme ni un culto, no es sentarme en la silla. No, esto es lo que me ha ayudado Pero todo tiene la palabra. a transformar. Pero no todo tiene la palabra, pero no la revelación. Entonces yo empiezo, Señor, yo quiero conocerte. Y algo de lo que me llevó a conocerme fue en Juan 17:3. La vida eterna es que conozca al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Eso fue lo que me llevó, porque yo dije, Señor, yo pensé que la vida eterna era yo morirme y pasar a la eternidad. No, habla del conocimiento. Por eso Colosenses, el versículo favorito Exacto. tuyo. Entonces yo dije, entonces el Señor me llevó a entender que si yo no tengo este conocimiento, yo no puedo dar fruto y no puedo crecer. No puedo crecer. Entonces yo empecé a ver que en la iglesia había gente con 20 años y yo que llevaba 1 año y medio explicándole las escrituras. Entonces era increíble, porque entonces yo empecé con la necesidad y pasaba tiempo. Llame a la doctora, a la profe, explíqueme, profe, no entiendo, profe, dígame, profe, tal cosa, profesora, por favor, no se aburra de mí, solamente quiero conocer, por favor, se lo pido, quiero conocer, y empecé, y oraba, siempre antes, Señor, abre mi entendimiento, abre mi mente, Señor, yo tengo la necesidad de conocerte, porque yo no te conocía, Señor. Si yo miro atrás, Señor, antes de ver tus atributos, yo tenía un ídolo en mi corazón, porque la fábrica de ídolos es el corazón. Y yo decía, Señor, lastimosamente, quien no conoce a Dios, hace de Dios un hombre más, un humano más. Y entonces yo vengo y manipulo a Dios con mis situaciones. Yo vengo y manipulo a Dios ¿Crees que lo con mi manipulas? enfermedad. Exacto, creo que lo manipulo con mis enfermedades, con lo que yo estoy viviendo. Entonces creo que toda situación, Señor, yo no puedo sufrir. El cristiano de hoy no puede padecer. El cristiano de hoy no puede pasar situaciones. Y aprovecho este momento, porque yo estoy pasando en este momento por una situación con mi hija. Y sabes, yo toda la noche, gracias a esta señorita, Señor. meditando en las escrituras, no de lo que vamos a hablar, sino que todavía tengo un poquito de
de Rosetta con la forma de vestirme, todavía no, o sea, no me he visto mostrando nada, pero todavía me pongo que la blusita corta y es algo que ella me estaba enseñando a manejar a través de las escrituras. Entonces medité toda la noche en eso, pero tuve un inconveniente con mi hija, con una adolescente, que es adolescente, y yo no me levanté pensando, Señor, ¿por qué esto a mí? Señor, ¿por qué? Entonces cogí y fui a Santiago 1:7. Hermanos, cuando paséis por diversas pruebas. Y me fui a este versículo y dije, ahora lo que necesito, Padre, tú eres el Dios de toda sabiduría y la fuente de toda bondad. Necesito es que me des la sabiduría para que en esta situación no sea Neisy, sino Cristo. Porque Él tiene que ser visto en mí. Exacto. Es Cristo lo que yo tengo que mostrar. Entonces necesito manifestar a Cristo con mi familia porque son inconversos, porque no conocen y no quiero que sea yo, porque en mi naturaleza voy a faltar al respeto a mis padres y aunque no conozcan del Evangelio, yo le decía al Señor, yo tengo que respetarlos, tengo que honrarlos, no compartiendo lo que ellos hacen, pero sí hablando de manera respetuosa con ellos. Entonces ese roce entre mi familia, entre mi hija, yo, Señora, aquí es donde necesito manifestar a Cristo. Necesito la sabiduría espiritual que tú ya me diste. No es que más, porque yo me mantengo mucho en Efesios y Dios, y en viendo la santidad de Dios, cuando Dios se presentó a sí mismo una iglesia santa, es que no se la presentó al mundo, a sí mismo, sin mancha, sin mácula, una iglesia gloriosa. Entonces ahí yo he podido entender la santidad de Dios de la que Él me habla y de la que Él dice, despójense, como dice Pablo en Efesios 4:22, despójense de su vieja naturaleza, vístanse de justicia, de santidad, de verdad. Entonces todas esas cosas, sí, entonces todas esas cosas, entonces yo le decía, Señor, yo ahora lo que necesito es la sabiduría que tú ya le diste a la iglesia, que la iglesia ya tiene, porque en mí habita toda la plenitud de Cristo. ¡Boom! Todos, corporalmente Cuando toda. entendamos eso, vamos a terminar el show y vamos a comprender las insondables y maravillosas obras que ya Él determinó de antemano para que nosotros caminemos en ella. Neisy, ya se acabó el tiempo, pero ha sido para mí, Dios, qué entrevista tan edificante, tan viva, porque algo que me llama la atención de esta entrevista es que no fue basada en su historia, sino en su vida en Cristo. O sea, fíjense que no hubo lágrimas porque me trataron, y no es menospreciando el dolor tiene su tiempo y tiene su momento, pero lo que quiero traerte a reflexión es, ¿qué pasa cuando Cristo y su palabra son el centro, son el móvil, son el motor, es la realidad de tu formación, de tu edificación, de tu verdadera vida de adoración? Esto es lo que va a pasar, porque el fruto del Hijo de Dios es producido por Dios mismo. Entonces hay mucha gente, Neisy, ahí que está sufriendo porque desconoce esa verdad, que está padeciendo, están en angustia, en aflicción, en desesperanza, porque justamente no alcanzan a ver, pero están en la iglesia, están adorando, están cantando, están creyendo que alaban a Dios de tal o cual manera, sirven constantemente el ministerio, pero su ser está sin vida, sin vida. Su alimento no les nutre, sino que su cuerpo se engorda, pero no hay alimento, no hay energía, no hay vitalidad, no hay vida. No están comiendo de la fuente que realmente nutre el ser, no que lo engorda. Entonces, ¿qué le dirías para cerrar a mi gente del patio? Y aprovecho para darle las gracias por las veces que han estado suscribiéndose al canal y como comparten nuestras enseñanzas. Si usted conoce a alguien que ha estado lidiando con lo que esta mujer, que yo, la realidad es, señores, usted se encuentra con testimonio que usted dice, yo no he vivido nada. Cuando usted oye, y gracias a Dios no fue de eso la entrevista, pero yo pude escuchar algunas de las cosas que vivía y sé que la obra de Dios la puedo alcanzar a ver maravillosamente. Mándele esta enseñanza. ¿Qué le dirías para finalizar? Mire, yo no trato de bajar el nivel
de la psicología, de los médicos, de la ciencia, de los medicamentos, de los antidepresivos. Pero yo viví muchas cosas y creo que hay personas que han vivido muchas más fuertes, pero yo nunca necesité ni psicólogos y crecí con traumas, es decir, odios, venganza, sed de rencores, tanto así que yo fui a pedirle perdón a mi papá y a mi mamá. Cuando, cuando yo no recibí de ellos lo que se supone que ellos como padres tienen la responsabilidad de hacer con los hijos, yo les dije, perdónenme. Dios puso esa necesidad de estar a paz o a cuentas con mis papás, porque de una u otra manera usted se salta y tiene iras con los padres con los hijos, y entonces yo me di perdón a mis papás, aunque ellos nunca me lo aceptaron, no importa, a mí no importa. Pero yo les puedo decir que la verdad no es el psicólogo, no es el psiquiatra, no es un antidepresivo, no es un antiaislante, no es las drogas, no es el licor, no es un hombre, no es un hijo, es Cristo. La única fuente que te puede hacer libre de todo lo que tú tienes es Cristo. Adicciones, es maltrato, sea físico, sea verbal, sea lo como se llame. Solo Cristo puede hacer en tu vida que tú puedas tener ese cambio de transformación, que puedas pasar de muerte a vida y puedas venir a gozar. ¿Por qué? No estamos hablando que cuando uno viene al Señor o el Señor le trae, nosotros dejamos de pasar problemas. De hecho, acabaron de escuchar que tuvo un problema con mi hija. No, pero entonces tú ya no. Y quiero decir algo que me salté ahorita que iba a decir y se me pasó. ¿Ustedes saben dónde me refugiaba cuando tenía un problema? En el licor. Hoy me di cuenta que mi madurez a través de las escrituras ha ido en aumento. Porque cuando me sentía sola, decía, me voy a tomar una copa. Así sea sola, que en mi casa, que nadie me vea. ¿Y sabe qué hice cuando llegué a mi casa y me encontré con la verdadera realidad de que estoy viviendo con mi hija? Le dije, Señor, yo no puedo. Yo lo único que tengo para decirte es gracias. Gracias, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan y cooperan para nuestro bien. Aleluya. Y yo estaba tan segura y dije, Señor, en medio de todo eso, Señor me permitió ver, has madurado, has madurado. Sí. Y entonces no vi el problema más grande que Cristo, ni más grande que la gracia. Dije, Señor, tú tienes el control, tú tienes el control. Aquí no, lo que necesito es la sabiduría, pero ya no me refugié en el licor, sino que ya voy a la palabra y digo, bueno, ¿qué me enseña la palabra referente a la situación que estoy viviendo? ¿Qué puedo hacer? Tampoco soy, la maestra Angélica es mi confidente. No soy de contar mi vida a las amigas que no son, digamos, compañeras de gimnasio, que no tienen conocimiento, porque no me van a llevar a donde yo quiero. Entonces siempre No, esto es un punto para finalizar interesante. Eso quiere decir que si tú quieres ser sabio, tú te acercas a personas sabias. Exacto. Que si tú quieres aprender la palabra, te acercas a personas que te enseñan a Cristo a través de su vida y de la palabra. Exacto. Punto importante en Sí. todo esto, porque a veces tú estás en una prueba y te vas a refugiar en un consejo que lo que te lleva es literal a querer tirarte del puente, Sí. porque no ves esperanza. Es- Muy buena reflexión para finalizar. Sí, entonces ya todo es en Cristo. Como dice la pastora, Él es nuestra esperanza de gloria. Es Cristo. Entonces ya todo, alguna situación, pastor, profe, me está pasando esto, guíenme, conforme a la palabra. Si no sé manejar, recuerde que llevo muy poco, mi madurez espiritual no es mucha, pero ayúdenme, por favor, guíenme en esto. Pero no voy donde el inconverso. No voy ni siquiera a contarle que estoy viviendo una situación. Porque lo primero que me va a decir, a mí me sirvió tomarme una copa, a mí me sirvió ir donde el brujo, a mí me sirvió hacer esto, a mí me sirvió. No excluyo la gente que no está en Cristo, no la excluyo, porque me relaciono con ellos, pero no les voy a decir algo. Tú puedes tener amigos entre el núcleo social, digamos, conocidos que todavía no vienen a Cristo, pero yo siempre lo escucho, me siento con ellos, comparto un desayuno, escucho lo que hablan, pero no tomo lo que hablan para mi vida, no lo tomo. Como lo que Cristo le dijo a Exacto. aquellos que oían lo que decían los escribas,
Y la recomendación final de Jesús, hagan lo que ellos dicen, no lo que hacen. Cerramos desde el patio con la siguiente escritura. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por gloria y por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros, esta es la parte que va para todos ustedes que nos están escuchando por una hora, vosotros, también poniendo toda diligencia por esto, añadid a todo lo ya recibido, hay un trabajo que hacer, hay una encomienda que hacer, usted necesita despertar a una realidad espiritual llamada Cristo es todo, para todo y en todo. Dejemos de estar buscando lo de Cristo, lo que aparenta ser de Cristo, y vamos a comer a Cristo y su palabra, no al Cristo histórico del que le hablamos a mucha gente, sino a la realidad divina, al que murió y venció, al que está sentado a la diestra del Padre, al que nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios, al que nos dejó a su Espíritu Santo, al que por obra de gracia nos salvó, pero a la misma vez a usted lo eligió, lo predestinó, lo adoptó, lo santificó, lo justificó, lo glorificó. Deténgase y entienda que necesita comer a Cristo. Muchísimas bendiciones, mi amor. Qué entrevistaza. Gracias al joven a quien llegó al amanecer. Y para los que no creen que Dios responde oración, nuestro Dios puso la nube, quitó la sombrilla y el sol y hasta aquí nos ayudó Dios. Bendiciones y bye bye. Nos vemos en el próximo Desde el Patio. Silencio estaba mi respuesta y espera.